Damos gracias al Espíritu Santo por este encuentro, por nuestras mentes receptivas. Encomendamos de corazón nuestras necesidades al Espíritu Santo, sabiendo que Él está a cargo. Agradecemos por la mente recta de nuestros hermanos. Sobre todo nos unimos a aquellos hermanos que están viviendo un proceso de sanación, de perdón, y los bendecimos con milagros en nombre de Cristo Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo está a cargo y de que todo es perfecto en el plan de Dios para la salvación. Y déjenme ver. Una consulta, ¿Qué pasó? eh, ¿dónde suben los Fuiste tú, slides? Eliana, perdón. ¿Qué pasó? ¿De dónde subes las clases? Porque yo a veces me doy vuelta y voy siguiendo uno que encuentro de las que tú nos has enviado, pero ¿dónde tendría que ir a buscar a YouTube? Es que sí las subo, pero no les he pasado. Debería de pasarles el canal. Permíteme también que la clase pasada estuvimos viendo más allá de la percepción. Y más allá de la percepción se encuentra el conocimiento. Hago un recordatorio. Conocimiento no se refiere a saber cosas. En el curso conocimiento es unidad con Dios, el cielo. Conocimiento igual a cielo. Entonces está más allá de los conceptos, de las palabras, de tener una mente y un cerebro. El conocimiento es más allá de tener ojos para percibir. La percepción tiene que ver con los sentidos, con la visión, con la audición y con los otros sentidos. Entonces, el conocimiento es cielo. Bueno, entonces más allá de la percepción, pues está el cielo, ¿no? Ahí, en esta sección, nos introduce los conceptos de crear y fabricar. Decía que fabricar, ¿alguien se acuerda cuál era la diferencia entre crear y fabricar? ¿Cuál era la función de fabricar? ¿Para qué se fabrica? ¿Alguien recuerda? Lo vimos hace 15 días, a lo mejor no se acuerden por eso, pero de hecho puse de ejemplo un sacapuntas, me parece. Adelante, Yasmín, por favor. Hola, Hola, hola. fabricación es igual a carencia, insuficiencia y separación. La creación verdadera es Cristo. Es Excelente, lo que yo me acuerdo. Ujú. excelente. Muy bien. Gracias. Gracias, Yasmín. Se fabricaba con un propósito específico, por eso lo de la carencia. Adelante, Isa, por favor. Dice Gina, Eh, fabricación de las ilusiones. Perdón, Isa, adelante. Hola a todos. Hola, hola. Bienvenida. La creación es de Dios y la fabricación es de la proyección hecha por la percepción errada, o sea, por la mente errada, una vez que nos separamos. Lo que dice Gina, la ilusión. Totalmente. Muchas gracias, Isa. Exactamente. La fabricación es del ego o de las proyecciones y la creación es de Dios. Y también el propósito para fabricar es que tiene que haber un propósito para fabricar algo. Y es muy específico, cubre una necesidad. Y también hablaba de que es también cuando tú tratas de corregir algo, es porque estás reconociendo que existe una carencia o vacuidad en ti, algo así, no, o lo estoy revolviendo con el principio, no me acuerdo. Pero puse de ejemplo un sacapuntas, que el sacapuntas nada más es para sacarle punta al lápiz, pero no puedes usar el sacapuntas para peinarte. Sería difícil. Ya sería difícil. Bueno, todo se puede en esta vida, pero no, no. A lo que me refiero es que la fabricación tiene un objetivo, es corregir lo que se percibe como una carencia. Algo falta, entonces fabricas un invento para cubrirlo. Entonces se hace, dice, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Dice, nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Es lo que ahorita les decía con el sacapuntas. No puedes usar el sacapuntas
para comer. Es un ejemplo vano, pero es para que veamos la diferencia entre la fabricación, lo específico, viene de la carencia, y lo abstracto, la creación lo abarca todo. Se extiende eternamente, se generaliza, lo que es para uno es para todos. Entonces el sacapuntas no lo puedes usar para comer sopa, para humectar tu piel, no te lo puedes comer, no puedes hacer nada con el sacapuntas más que el propósito para el que fue hecho. Aun si cumpliera varias funciones, no se generaliza, o sea, no es para todo. Los sacapuntas no sirven para todo, desafortunadamente. Ay, yo con el sacapuntas. Bueno, dice, esto era lo que trataba de decir hace ratito. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. Esto es lo que hace, más adelante lo veremos, como es el perdón para destruir, así se llama. El perdón para destruir, dice, como hay algo que corregir, lo voy a corregir, hay algo que perdonar. Reconoce el error, le da realidad a la realidad, digo al error, y entonces después trata de perdonarlo. Entonces reconoce el error, lo hace real. Entonces hacer real el error, pues todavía es una forma distorsionada de perdón, no es perdón. Te perdono porque no hiciste nada, porque es un sueño de separación. Pero bueno, entonces aquí viene contenido de una forma más sencilla que podemos comenzar a entender. Luego, ahí tengo la duda de si sí mandé el enlace. Sí lo mandé. Y acá también, sí. Bueno, entonces dice que el ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito. Entonces ahí nos está diciendo que el ego es ingenioso e inventivo. Entonces, y la creatividad, como nos dijo hace ratito Jazz, la creatividad abstracta de las creaciones, eso es de Dios, ¿no? Luego, y ahí está el famoso sacapuntas. Entonces, no se puede generalizar, cubre una necesidad y la fabricación tiene que ser para algo específico. Qué bello sacapuntas, pero lo recordaba. Bueno, luego, él dice que el conocimiento no conduce a la acción. Dice, el conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Si el conocimiento no conduce a la acción, pues el Espíritu Santo sí es parte del mundo de la percepción, porque el Espíritu Santo sí te puede conducir a la acción. Entonces dice, eres estable como Dios te creó, que eres una idea en la mente de Dios, eso nos lo dice ahí implícitamente, dice, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Ya vimos que la creación verdadera es Cristo, y entonces que están en conflicto. La creación falsa, la fabricación del ego, contra la verdadera creación que es Cristo. Luego dice que no le podemos preguntar a lo que no sabe la respuesta, ¿qué es lo que eres? Dice, no obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente, porque no hay una imagen, dice, no hay una imagen que puedas percibir. O sea, aquí está hablando de que como egos no nos podemos percibir correctamente. El Espíritu Santo es el que corrige nuestra percepción. Dice, no tienes imagen porque eres parte del... no, porque la imagen es parte de la percepción. Cambiar de imagen reconoce el poder de la percepción.
Luego ahí habla de que el conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Es un solo significado, ¿no? El conocimiento de Dios. Dios es el único significado que hay. Entonces dice que... O sea, nos estuvo dando más características sobre la percepción y el conocimiento. El percibir, del lado izquierdo se supone que son unos ojos. Entonces eso implica interpretación y el significado es uno solo. Entonces cuando interpretamos, confundimos significados, damos muchos significados confusos. Dice, La oración es una forma de pedir algo, es el vehículo de los milagros. Creo que eso ya nos lo había dicho antes. Entonces, acá repite, ¿no? Es el vehículo de los milagros, la oración. La única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Entonces ahí nos dice que la única oración significativa es por el perdón. Que ahí lo pusimos acá. Y que la oración es el vehículo de los milagros, decía, ¿no? Es el vehículo de los milagros. Por eso pusimos un vehículo ahí que parece bochito o nave espacial. Entonces es el vehículo de los milagros. Mediante la oración te unes a tu hermano, reconoces la igualdad entre tus hermanos y tú. Y mediante ello, pues es que deshaces la culpa inconsciente. Bueno, lo hace el Espíritu Santo en ti y llegas a Dios. Dice que esto de Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Imagen puede ser pensamiento y semejanza de la misma calidad, de la misma, sí, creo que era de la misma calidad. Decía que con la percepción, aquí pusimos varias cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que? Déjenme entender a mis garabatos. Sobre lo bueno y lo malo. Las relaciones que tienes con una persona, con una situación, con una cosa. Hay un montón de cosas y las juzgas de forma diferente, su significado. Que acá con la percepción el significado está sujeto a la interpretación. Y el conocimiento es una sola cosa. Entonces todas las partes son la misma, no hay diferencia entre sus partes, a donde quiera que voltearas, por decirlo así, o mires, es la misma cosa. Dios es uno. Entonces ahí sobre las diferencias de la percepción y el conocimiento. Dice, ¿qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Entonces ahí nos está diciendo la diferencia entre percepción y conocimiento. Si no hubiera juicios de ninguna índole, conocerías la verdad. Haz de cuenta que tú estuvieras en la silla en la que estás, ¿no? Y ahorita estás viendo múltiples cosas. Para poder verlas tienes que juzgar. Entonces imagina que se van todos los juicios. No ves diferencias, solo ves la unidad. Bueno, entonces se hace imposible la percepción, te haces ciego ante las ilusiones, que es el mundo de la percepción, y conoces la verdad. Te haces uno con la verdad. O sea, conocer no es ver, como la percepción es ver, observar, percibir, ¿no? Con tus sentidos lo haces. Si no hay juicios, si no hay diferencias entre el perceptor y lo percibido, lo único que queda es la unidad. El conocimiento se hace uno, o sea, tú te integras. Conocimiento es también como, le podríamos poner, aprehender, hacerse uno con la cosa que estás, no la estás percibiendo, la conoces. No sé si me explico. Pero, bueno, entonces, esta sección que vimos la clase pasada, hace 15 días,
era ampliación de las características de la percepción y el conocimiento. Dice que el perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. Bueno, dice, cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad, es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. O sea que todas las partes tengan conocimiento absoluto de Dios, para nosotros no lo vemos así. Y puse el ejemplo de que normalmente en el catolicismo se cree que nosotros somos como una rebanada del pastel de Dios. Tu alma la creó Dios y eres un pedacito de Dios, por decirlo así. Dios te dio una rebanada de pastel. Y el curso nos diría que todo el pastel tú eres, pero también tu hermano lo es. Todos somos todo el pastel. Entonces, es diferente, es muy diferente la visión. Dice así, ¿no? Todo lo que Dios es, se dio a sí mismo en tu creación. Entonces eres todo el pastel, en lugar de ser una rebanadita insignificante. Bueno, pero también tus hermanos, cada parte tiene todo, el todo, perdón. Dice, mientras continúa habiendo percepción, la oración será necesaria. La percepción se basa en un estado de separación, ya nos lo dijo varias veces. Todo el que percibe tiene necesidad de curación. O sea que si tú ves a alguien que dice que está muy bien, que no, ya está iluminado, tendrías que ver, a ver, si percibe a los demás como diferentes de él, pues sigue teniendo necesidad de curación. Entonces, mientras veas con tus ojitos, todavía tendrás necesidad de curación. Dice, el estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Entonces, la comunión es como unidad. Dijimos que la percepción viene de la escasez y esto de la separación, y quien percibe necesita curación. Quien goza de conocimiento vive en comunión. Así vivía Jesús. Luego, Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Esto se está refiriendo a nosotros como pensamientos de Dios. Tu valía está más allá de la percepción porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Entonces ya al final, esto es lo que hacía, nos invita a conocernos en la luz de Cristo. Y creo que vimos una canción, ¿no? La de New Light, que me gusta mucho a mí, que una nueva luz. Bueno, entonces vamos a los juicios y el problema de la autoridad. Si hay alguna voluntaria o voluntario, es muy bienvenido. Mientras se deciden, voy al primer párrafo. 6. Leo. Gracias, Goyita. Excelente, desde el 2. ¿Sí? Los juicios y el problema ¿Desde el 2? de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Ahí tiene un montón de cosas, ¿no? Dice que después del juicio, bueno, el juicio final es final, ya no va a haber juicios. Aunque parece redundante, pero nos lo especifica, ya no habrá juicios después del final. Y que es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. O sea que decir juicio final hasta está exagerado porque ya ni siquiera será un juicio. Ya se habrá trascendido la percepción. Y que cuando dice la Biblia, no juzguéis y no seréis juzgados, quiere decir que si juzgas a otros, te estás juzgando a ti mismo.
ahorita lo ponemos en esas palabras que quede más claro, ¿no? Si juzgas a otros, si juzgo a otro, me juzgo a mí mismo. ¿Sí? Y vamos, ¿podrías leer el 2 y el 3, Goyita? ¿Es de la pantalla o de tu libro? De mi libro. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. El 2 y el 3, por favor. Sí. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no en el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he enseñado que la evaluación es obviamente se requisito previo. Perdón, vuelvo a repetir. La evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea a ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en la mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adolece es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo harías, no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo, sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo en presencia del conocimiento. Todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le emite al conocimiento reemplazar la percepción. Muy bien, muchas gracias, Goyita. Pues nos dijo un montón de información. Ahí seguimos aprendiendo sobre qué significa el juicio y sobre todo cómo están relacionados los juicios con la percepción. A ver, acá el párrafo 2 estaba tremendo, muy largo. Entonces dice, sí, hiciste la letra chiquita, tengo la 22. Adelante, Dora, por favor, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas. Hola. Eh, a mí me surge una duda en esta parte del juicio en cuanto a cómo diferenciar cuando, por ejemplo, estoy juzgando
y cuando tal vez solamente es poder percibir lo que es correcto y no, porque pues a veces hay situaciones, ¿no? En la vida que uno considera que no son las correctas, pero no necesariamente a veces, bueno, es el conflicto en el que entro, es que quiera estar como juzgando a la persona, sino, por ejemplo, el maltratar o el golpear o dañar, cosas así que son como que parecieran evidentes o lógicas. Ujú. Al tú darte cuenta de eso o al tener claridad, no se está juzgando, solo se está diferenciando, o eso también entra dentro de juicio, porque es donde entro como en conflicto. Lo que trato es como de no engancharme en esa idea y separarlo de la persona, la acción, pero a veces me es difícil no poder ver cosas que son incorrectas en cuanto sobre todo a las acciones. Sí, sí. Eso, que sobre todo, por ejemplo, en temas así como de injusticia, que dicen, esto no fue justo. Entonces, no es tanto, o no sé si es que hay, Ya no se escucha el audio, no sé por qué. Se te fue un poquito la señal. ¿Sí me escuchas, Dora? Si me escuchas, ponle un mensajito en el chat porque te dejamos de escuchar y no aparece tu micrófono. A ver ahora. Ahora sí aparece tu micro, pero muteado. A ver. Ahora ya ¿me me... escuchan? Ajá, ya ahora sí ya te escuchas. ¿No me escucharon lo que comenté? Lo último, al final, como un minuto atrás, de que cuando Ah, en las injusticias nos quedamos. sí, decía yo que lo que me parece difícil a veces es como poder no notar esas acciones y no sé hasta dónde eso podría ser parte de juzgar o simplemente debo separarlo, porque sí, o sea, trabajo en como no centrarme en la persona o estarlo como señalando de que es malo o cosas así, pero lo que me es como inevitable es la acción en sí, o sea, poder, o sea, hay cosas que para mí son evidentes que no son correctas, Ujú. como lastimar, dañar y todo eso, robar, pero no sé hasta dónde pueda seguir eso siendo parte de juicio o como que, ¿qué consejo me podrías dar o sugerencia, Nina? Ah, pues hay una pregunta en el manual para el maestro que se llama la pregunta, ¿cómo dejar de juzgar o cómo se deja de juzgar? Y ahí viene muy claro, todo es juicio, ¿no? Pero que para poder juzgar, para poder dejar de juzgar, debes ser consciente no solo de que no debes juzgar, no, que no es eso, no es que no debas de juzgar, es que no puedes. Ahorita se los leo, está muy padre. ¿Cómo se deja de juzgar? Este, dice que para poder juzgar tendrías que ser consciente de todo, todo lo que ha pasado y lo que pasará, del presente y del futuro, de todas las dimensiones. No lo dice así, pero ahorita se los pongo en pantalla. Tendrías que ser omnisciente, creo que se dice, que lo conoces todo como Dios. Porque, por ejemplo, hay algo que el mundo comparte el coraje ante la pedofilia o la pederastia, pero nosotros no sabemos qué está pasando allí. Entonces uno, por ejemplo, yo voy al orfanato y veo a las niñas, ay, pobrecitas, las violaron. Ajá, sí, cómo no. Este, ya sabiendo lo que Arten y Pursa cuentan en los libros de Gary, ¿de qué otra forma se podría dar una mente que es muy inconsciente sobre el daño que produce vertir su sexualidad sobre otros sin su permiso? ¿Cómo se podría dar cuenta de ello si no es mediante la experiencia? Ojo por ojo y diente por diente, así entiende el ego. No debería de ser la forma, pero así opera. Y yo, por ejemplo, siento mucha, como vamos a decir, apoyo a Palestina. Ajá, sí, Palestina. ¿No será que los palestinos son los nazis? Y que están en esta encarnación viviendo exactamente la misma tortura que le infligieron y a manos del mismo pueblo al que mataron. Entonces, uno no sabe qué está pasando. Entonces, estas pobrecitas niñas, pues yo, ahora que
convivo con ellas, ay Dios, está difícil. Yo precisamente había pedido al Espíritu Santo que me gustaría tratar con los abusadores, o sea, no tratar, sino poder contribuir a algún tipo de sanación, pero de raíz, a que los violadores ya no sean violadores. Pues yo creo que se me concedió la petición, nada más que lo que yo veo son niñas que fueron abusadas. Y entonces uno dice, ay, no, sí, pobres, qué pobrecitas ni qué 8 cuartos. Nosotros tampoco somos los pobrecitos o las pobrecitas de la película. Entonces, como no sabemos, no podemos juzgar. Parece que me desvié de tema, pero no. ¿Cómo podrías juzgar al papá de esa niña? El papá la violó, ¿no? Y tú dices, oh, maldito desgraciado, no es posible. Ajá. Pero no te la sabes que antes de eso la niña lo violó a él y sigue la cadena. Entonces, para tú poder juzgar, tendrías que ser Dios. Y Dios, como no conoce el mal, no juzgarías. Entonces pero ahorita vamos a ver qué dice, está buena esa sección, que dice, ¿cómo se deja de juzgar? Dice, se confunde con sabiduría y se usa como sustituto de la verdad. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta no solo de que no debe juzgar, sino de que no puede. Dice, ¿dónde dice? El objetivo de nuestro... ¿Recuerda las veces que pensaste en juicio? Formar juicios no. Ay, ¿dónde dice que para juzgar necesitas... Ah, ahí está. Es ese párrafo. Dice, ¿recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria sobre la que tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría, la renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo juicio más. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Es que aquí dice, perdón. Para poder juzgar, ahí dice, para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o en el futuro. ¿Quién está en posición de hacer esto? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Y esa es la respuesta. Entonces dice que no se puede juzgar porque uno nunca sabe. Entonces imagínate, yo me enojo con los judíos, ¿no? Digo, oh, malditos asesinos, ¿por qué? ¿Por qué matan a la gente en Palestina? Pues es que son asuntos de culpabilidad de los que yo no estoy enterada. ¿Cuántas vidas, imagínense cuántas vidas, en ese ciclo nada más siendo palestinos y judíos, desde la época de Jesús ya tenían pleitos? Los palestinos eran los filisteos. Entonces ya se llevaban mal. Y desde antes de eso. Entonces llevan más de 2000 años peleándose. Y uno no sabe qué le ha hecho uno al otro. Uno no sabe nada tras las apariencias. Adelante, Goyita, por favor. Aún no te escuchamos por Sí, el... Ahora sí. sí. También igual está mi duda, ¿no? En esto del juzgar. Y como dices tú, ¿no? En este tema de cuando el papá viola a la hija, sabiendo que
en la vida pasada también lo pudo haber hecho, ¿no? En eso. Y hay tantas cosas tan injustas, bueno, yo lo percibo así, ¿verdad? Tantas cosas tan injustas que dice uno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? En ese plan, por ejemplo, el de los violadores, los secuestradores por ejemplo, todos los que cobran derecho de piso y tantas injusticias que hay, y uno dice, ¿por qué? ¿Pero por qué son así? Entonces uno sí, bueno, yo, yo sí juzgo, por decir en ese aspecto. Eh, y en este caso, ¿cómo poder dejar de juzgar con tantas injusticias? Bueno, que yo lo percibo así, ¿verdad? ¿Cómo poder dejar de juzgar? Pues la respuesta que viene ahí contenida en los párrafos que leímos es que darte cuenta de que no puedes, no sabes nada, ni yo tampoco, nadie sabe. El que sabe, pero hay uno que sí sabe. Entonces es recurrir al juicio del Espíritu Santo. Pero tus juicios son pobres, defectuosos, de corto alcance. O sea, nuestros juicios nada más alcanzan lo que nuestros ojos están viendo. Pero hay algo más allá que nosotros ni sabemos. Ay, lo de los violadores no es que él mismo haya violado en otra. La niña lo violó a él en la pasada. Por eso él recuerda eso y le devuelve el castigo. Y otra vez, y otra vez. Cambian Y de... se sigue así por años, y, por y millones de años. Ujú, entonces es volver a regresar. Y es lo mismo, regresar y lo mismo, es como la rueda de la fortuna, nada más vueltas y vueltas. ujú. ¿Y hasta cuándo terminar esto? Con la ausencia de juicios, precisamente por eso es muy importante dejar de juzgar, porque los liberas y te liberas a ti mismo. El perdón deshace las cadenas de culpabilidad que nos atan a esas encarnaciones. Entonces tienes Ujú. que soltarlos. Se suelta. Ujú. Ese Ay, qué difícil es, ¿verdad? Se oye una palabra tan pequeñita, perdón, perdonar, ujú, y es tan extenso para, para entenderlo así, ¿no? ujú. Bueno, O yo sea, así lo como percibo. que dices, yo no sé, pero el que sabe está conmigo. Yo no sé, no puedo juzgar. El que sabe está conmigo. Ah, ok, sí. No juicios. Gracias, Nina. No, ¿de qué, Goyita? Gracias por la pregunta. Entonces, así las cosas. Adora y a Goyita y a todas nosotros. Bueno, entonces, juzgar en vez de conocer nos hace perder la paz. Entonces, juzgar es igual a perder la paz. Juzgar también es la base de la percepción. Es selectivo. Entonces, dice, la percepción es selectiva. ¿Qué más? Los juicios siempre entrañan rechazo. Ajá. No se toman los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Entonces el juicio es rechazar a lo que estás juzgando, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adolecer es sufrir. Este, es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Entonces uno dice, no, pues uno puede pensar lo que sea. No puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. O sea, aquí nos está diciendo, los juicios tienen efecto sobre las personas que juzgas. Entonces, dice, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Dice, esto es inevitable independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Ajá. Entonces dice que los juicios
tienen efecto sobre lo que juzgas o sobre los que juzgas, ¿no? Y luego que juzgar es tomar de la realidad lo que te parece. Juzgar es tomar realidad lo que te parezca, lo que mejor te parezca. Bueno, de hecho es creer, porque no, la realidad no está. Es la creencia. Creencia de que puedes tomar de la realidad lo que mejor te parezca. Eso es lo que es la... ay, espérame. La transigencia. Transigir, esto también viene en el curso. Este es el significado de transigencia o de transigir. Transigir es tomar de la realidad lo que te gusta y lo que no, descartarlo. Ah, pues eso es juzgar también. Bueno, nueva realización, como dicen, que no se dice así porque viene del inglés, darse cuenta. Reconocimiento. Que juzgar es igual a transigir. Bueno, dice, esta está buenísima la frase para guardarla con letras doradas. No tienes idea del tremendo alivio y la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Y esto es cuando reconoces lo que tú eres y lo que tus hermanos son. Dice que cuando sepas eso te darás cuenta que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. Entonces los juicios no tienen sentido en presencia del Cristo. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. Recuerdan que hablábamos de que la percepción es incertidumbre y el conocimiento es certeza. Bueno, vimos así como percepción, incertidumbre. Incertidumbre porque había varias cosas, duda, entre esta o aquella. Y el conocimiento era certeza, certeza porque nada más hay una sola cosa. Y entonces aquí dice que la incertidumbre viene de creer o de la necesidad de juzgar. Creer que necesitas juzgar, ¿no? Dice, no tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Entonces, para llegar al conocimiento, o para reunir las condiciones, hay que abandonar los juicios. Ajá. Luego vamos con el 4 y el 5. ¿Quién gusta ayudarnos o sigue Goyita? Como gusten. ¿Sí puedes? Quien guste. Creo que tú fuiste. ¿O alguien más dijo? ¿Te ayudo a leer? Muy bien, Isa. Y ahorita Goyita de nuevo. Entonces nos ayudas con el 4. Leo el 4 y el 5 y Goyita que lea el 6 y el 7. Sí, muchas gracias. Excelente. Vamos a intercambiar. 4, leo los dos juntos de inmediato, el 4 primero. Sí, juntos, el 4 y 5, por favor. 4. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadilla o disfrazado bajo apariencias agradables en los que parecen ser tus sueños más felices.
Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. 5. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes, por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte al juicio. También les tendrás miedo al creer que algún día serán usados en contra de ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Muchas gracias. ¿Cuánto contenido aquí? Fíjense que ese párrafo 5 parece como que está diciendo ideas diferentes, pero está explicando cómo es que el cansancio procede de los juicios. O sea, pero nos lo explica con ejemplos tan dispares, tan eh, lejos del cansancio, como esto de reírse de otra persona o de estar agotado. Dice, ujú, ajá. Ah, la fatiga y el reírse de otros. Y dice uno, pero ¿por qué? Ahí está diciendo en este párrafo 5 al principio, porque luego ya cambia de tema. La primera parte del párrafo 5 es que el cansancio procede de los juicios. Ajá. Luego, acá en el 4, arriba ya nos había descrito que cuando juzgas algo, te separas de ello. Nos lo dijo aquí desde el primer. ¿Dónde venía lo de? Ah, esto. Los juicios siempre entrañan rechazo. Entonces es como que te estás, lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto. Entonces este rechazo es como que te separaste de lo que estás juzgando. Los juicios implican rechazo. Entonces decía, tú tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar o que has rechazado, ¿no? Que has juzgado. Esto es lo mismo, tienes miedo de lo que juzgas. Esto es lo mismo que nos dijera, tienes miedo de lo que juzgas. Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Ese línea 4 está un poquito difícil de... pues yo no la entiendo realmente porque dice, nada que hayas juzgado, que es negarse a aceptar, es juzgar. Es juzgar, ¿no?
Nada que has juzgado puede ser llevado a la conciencia. No es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Porque yo pensaba que la conciencia es del ámbito del ego. Cuando lo juzgas estás en tu mente incorrecta. O a lo mejor está hablando de la conciencia, la otra, la del Espíritu Santo. ¿Quién sabe? Ahí sí, la línea 4, quién sabe. Pero bueno, estaba hablando de que los juicios implican rechazo, tienes miedo de lo que juzgas. Ajá. Por eso lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Esto es las relaciones de amor especial o de odio especial. Las personas con las que te llevas bien, que sí se portan como tú quieres, entonces las juzgas también, pero están disfrazadas en forma de que te caen bien. Y la otra, las pesadillas, pues también es la gente que te cae mal, que hace cosas que te hacen enojar. Ahí está disfrazado los juicios que hay desde la mente incorrecta, desde antes. Adelante, dice. Y no se podría considerar, porque la conciencia se produjo después de la separación, pero no se podría considerar la conciencia como que es la mentalidad recta y que se refiere a eso. En esa parte yo creo que sí, porque dice que lo que juzgas no puede ser llevado a la conciencia. Supongo que ha de ser la del Espíritu Santo, la conciencia de Cristo, por decirlo, ¿no? Así. Ajá. Sí, sí, yo creo, hija. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Luego viene el párrafo 5 que ahí decía estas cosas. A mí esa parte me impactó y me hizo no querer volver a burlarme de nadie porque yo era muy burlona. O sigo siendo, yo sigo siendo, pero menos. Tal vez un 20% o 10% de lo que era. Pero cuando leí esto dije, oh por Dios, entonces el que se ríe pierde, el que se ríe se siente menos, se siente poca cosa. ¿Cómo ven? Que eso nos está diciendo que el que se ríe es porque se siente poca cosa. No, pues ya esa es una invitación a no volver a burlarte de nadie. El que se ríe es porque se siente poca cosa. Bueno, ¿dónde dice eso? Dice, cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado que a esa persona como alguien que no vale nada. Bueno, eso es lo primero. Dices, lo consideras como que no vale nada. Ah, pero espérate. Cuando te ríes de otro, te estás riendo de ti mismo. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Entonces, también decía, el que se ríe es porque el que se ríe de otros, antes se está riendo de sí mismo o al mismo tiempo. Ya ven que comenzó con el párrafo 1 cuando decía, no, el anterior, en la sección anterior decía que lo de no juzguéis y no seréis juzgados, o fue el párrafo 1. Espérenme, que no juzgues y si no seréis... sí, era el párrafo 1. Dice que si juzgo a otro, me juzgo a mí mismo. Entonces aquí de nuevo viene con lo de reírse de otros. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. Entonces, ¿cómo así? Fíjense qué sorprendente eso. Que reírse de otros es porque no toleras, que te sientes muy pequeñito. No eres capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. Todo el párrafo nos está diciendo que el cansancio viene de los juicios.
La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Eso está simpático porque Jesús está haciendo como una observación mental, como si eso fuera para sí mismo. Me pregunto por qué les gusta tanto juzgar si es tan cansado. O sea, es como que es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo porque te separas de ellos y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Entonces aquí, a través de estos 5 párrafos, nos dijo esto que es importante, no se ve mucho, pero dice que este, juzgar es creerse el autor de la realidad. Resumen de los 5 párrafos hasta ahora. Juzgar es creerse el autor de la realidad. Dice ahí, ¿no? Si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. O sea, los juicios son un arma para defender tu propia autoridad u autoría. No sé por qué vienen como intercambiables esos términos, pero autoría quiere decir quién lo hizo, ¿no? Y autoridad lo entendemos más como el que tiene el poder, ¿no? Deben ser similares porque pues la palabra es muy parecida. Veamos ¿cómo se dice? La etimología de la palabra autoridad. Vamos a ver. Dice la palabra autoridad. Ahorita se las muestro. Viene del latín auctoritas, derivado del verbo augere, que significa aumentar, hacer, crecer, magnificar. O sea, autoridad también tiene lo de hacer. Ahora vamos a ponerle autoría. Right. Está formada con raíces latinas y significa cualidad del que aumenta y promueve algo innovador. También viene de, ¿cómo se llama? Lo mismo de aumentare, ¿o qué? Autoritas y augere. Entonces, sí, están muy relacionadas, es que ya en el uso cotidiano que le damos a esas dos palabras son muy diferentes, pero en realidad son hermanas las palabras. Déjenme ver cómo viene. Nuestro capítulo 3. Más allá de la percepción, ya lo vimos. Los juicios y el problema de la autoridad, y estamos en el 5. Autoridad. Porque hay una parte, bueno, ahorita lo veremos, que dice que el problema de la autoridad también es uno de autoría, de quién es tu padre. Bueno, entonces que cuando usas los juicios como un arma para sostenerla según la realidad de lo que has creado, fabricado, entonces tú te conviertes como en autor de la realidad. Entonces juzgar es creerse que tú eres el fabricante de esas ilusiones. Dice, ahora vamos con el 6 y el 7, Goyita, por favor. Sí.
6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has percibido y eso es lo que deberías de dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñar el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. 7. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel, la verdad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que es el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas de que a su vez son inconcebibles. Ujú. ¿Hasta ahí o sigo con el 8? Sí, con el 8 de una vez, por favor. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor. Crees que tu creación fue anónima. Esto te pone como una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Muchas gracias, Goyita, excelente. Entonces, bueno, el problema de la autoridad suena medio raro, pero dice que es que creemos, no sabemos quién es nuestro autor. O sea que el problema del autor, de autoridad, es uno de autoría. Todavía no nos los dice, creo que en el párrafo 9 y en el 10 ya va a venir más. Pero bueno, se los adelanto. Ahorita lo veremos en que esta Isa nos lea los últimos 3 párrafos. Entonces, el problema de la autoridad es creer que tú te creaste a ti mismo. Eso sí nos decía. Ujú. A ver. Acá parece que nada que ver con el tema. Dice, Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. Aquí es como si nos dijera, creo que en la Biblia viene así, tal como vuestro Padre del cielo lo es. Bueno,
o es misericordioso con vosotros, ¿no? Dice, la justicia es un expediente temporal, un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Ahí no le entiendo muy bien porque la justicia de Dios es amor perfecto para todos, pero como que está medio mezclado. Ahí sí no entiendo si está hablando de la justicia de Dios, que es amor perfecto, o porque esta parte dice, es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Yo supongo, nada más esto queda como que pendiente, pero, por ejemplo, ¿cómo es que no habrías de recibir la justicia de Dios, que es amor perfecto? Si tú te crees culpable, entonces estás bloqueando que llegue a tu conciencia todo el amor de Dios, que esa es la justicia perfecta, ¿no? Entonces, por eso alguien podría pensar que es muy miserable y estar sufriendo terriblemente, pero es solo porque ha bloqueado, ha puesto un obstáculo y es un obstáculo ilusorio, entre Dios y su conciencia, ¿no? Luego habla de distintos síntomas y dice que todos tienen una causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Ya ven que en la Biblia dice que la raíz de todo mal es el dinero. Acá dice el curso, la raíz de todo mal es el problema de la autoridad. Esto está un poco complejo para llegar a qué significa. Yo me creé a mí mismo. Es la creencia de que yo me creé a mí mismo. O sea, yo soy Dios. Yo usurpé el lugar de Dios. ¿Sí? Dice, cada síntoma que el ego inventa hace que se divida la mente entre el ego y el Espíritu Santo, y todo lo que hace el ego es parcial y contradictorio. Luego, esto viene del problema de la autoridad. Porque el problema de la autoridad acepta la única premisa o pensamiento inconcebible. ¿Cuál es ese pensamiento inconcebible? ¿Alguien que nos diga cuál es el pensamiento inconcebible? Imposible, increíble. ¿Cuál es ese pensamiento? Problema. A ver, dice en el chat. La separación, dice Gina. Exactamente. La separación de Dios es el pensamiento. El problema de la autoridad reconoce o tiene como premisa, su premisa es la idea de separación, la separación de Dios. Entonces, ya que viene del pensamiento imposible o inconcebible, pues produce ideas inconcebibles también. El problema de la autoridad es una cuestión de autoría. Eso es lo más importante. Ahí se resume nuestra sección. Parece muy compleja esta sección porque dices, ¿cómo va a ser esa la raíz de todos los males? Pero es una cuestión de autoría, que crees que tú te creaste a ti mismo. Dios no te creó. Ese es el problema de la autoridad, ¿no? Dice, cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Entonces los demás están tratando de luchar contigo para arrebatarte tu autoría. Esto está raro porque es algo que está ocurriendo en el inconsciente. O sea que cuando tienes problemas con alguien, es como que tú dijeras, yo soy el Dios en este sistema solar, yo soy el solecito. Y la otra persona dijera, no, yo soy el solecito, yo te creé a ti. Y hay una lucha de poder. Está explicando cosas que no están a nuestro alcance intelectual, por eso suena tan raro, porque dice uno, ¿qué? Yo no hago eso, o sea, como eso no está en mi mente. Bueno, está en los cañones ocultos de tu mente inconsciente. Entonces, hagan de cuenta que nos estuviéramos robando un cetro
un cetro dorado que es el del poder. ¿Quién es el creador del universo? Entonces que cuando interactúas con los demás, simplemente con cualquier persona, hay algo en ti que está luchando por decir, yo me creé a mí mismo, yo soy el Dios de este universo, y el otro también, y así se arrebatan el cetro de poder. Bueno, algo así. Pero eso ocurre en la mente inconsciente. Bueno, entonces dice que cuando hay problema de autoridad, crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Luego dice, este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Aquí nos dice, bajita la tenaza y muy implícito, muy escondido, nos está diciendo, adivina cuál es tu problema. Crees haber usurpado el poder de Dios. Entonces el problema de la autoridad es que creemos haber usurpado el poder de Dios. Y no es esto lo que hizo, ¿cómo se llama? Lucifer. Entonces adivinen quién es Lucifer. ¿Quién es Lucifer? ¿Quién será el ángel caído? El curso no nos lo dice directo porque pues no nos asustaría. Pero pues nosotros teníamos miedo al diablo y estamos representando el pensamiento de separación. El cuerpo es la proyección de la idea de separación, el mundo lo es. Entonces nosotros somos los que creímos haber usurpado el poder de Dios. El Lucifer, el Satán, el como lo quieras llamar. Bueno, entonces son buenas noticias y malas al mismo tiempo. Buenas noticias porque podemos cambiar de opinión. Malas noticias porque lo que más temíamos ya ocurrió. Pero también son buenas noticias. El infierno ya es, o sea, este es el infierno. Bueno, entonces todo esto viene del problema de la autoridad. Es algo mental. Entonces, igual que es una idea, podemos cambiar de idea. Dice, este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, Dios, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Esta parte que está en verde agua o en azul ultramarino, no sé cómo se llama ese azul, es metafórica. Metafórica quiere decir que es simbólico, no es exactamente así, no es que Dios esté deseoso de, sí, por favor regresa, porque para empezar nunca te has ido. Dios sigue siendo perfecto amor. Él no está preocupado por ti porque te tiene eternamente. No le faltas, nunca le has faltado. Pero la parte de Dios, por eso es metafórico, está simbolizando algo más. La parte de Dios que está deseoso de erradicar esta creencia en la separación es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los que Dios Hijo, bueno, más bien Dios Espíritu Santo, esa parte de Dios o de la Trinidad, sí sabe que tú andas por acá, que piensas que estás soñando con ser un cuerpo y con sufrir y con todo esto. Entonces esa parte es la que está deseosa porque se elimine, erradique esa idea. Lo dice, las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Entonces es como decir, pues yo no tengo autor, soy una obra anónima. Dice, cuando no tienes certeza de quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Ya lo dijimos, ¿no? Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es crear que tú te creaste a ti mismo. Entonces, esa disputa entre quién es tu autor deja tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Entonces, déjenme ver si encuentro una imagen relativa. Bueno, ya una vez elaborado el dibujo, ya lo tengo por aquí, permítanme.
Ujú. Entonces en la mente hay esta disputa entre que si soy creación verdadera de Dios o soy una creación, yo me creé a mí misma y soy una fabricación falsa, un cuerpo, un ego. Ahora, ¿nos ayudarías, Isa, con del 9 al 11, por favor? Ok. 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerda dónde está. Tu existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es imposible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. ¿Podemos volver a esa frase? Es que es posible. Perdón. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. ¿Continúo con Sí, el por 10? favor. Hasta el 11. Ajá, sí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar tu autoría es negarte a ti mismo, la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado si ese es el resultado de su libre albedrío. Tiene, por ende, que considerar que su voluntad no es libre o, de lo contrario, el racionamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son ellos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Muchas gracias, Isa. Excelente. Entonces ahí nos dio una fórmula para dejar de juzgar. Este, relacionándolo con la sección, con las primeras partes de la sección que hablaba mucho de los juicios. Entonces, esto es renunciar a los juicios del ego y aceptar la voluntad de Dios. Dice que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Y bueno, desde acá, desde el principio, desde el 9, dice, solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. ¿Cuál sería el equivalente, el sinónimo de abandonar todo deseo de rechazar? Según lo que leímos antes, ¿cuál sería un sinónimo de abandonar todo deseo de rechazar?
Sería este. Adelante, Margot, por favor. Hola, Nina. Hola. Hola a todos. Dejar de juzgar. Exactamente. Totalmente. Abandonan todo deseo de juzgar. O sea, sería lo mismo. Entonces, deseo de rechazar igual a juzgar. ¿Cuánto se aprende con el curso? Y eso es como no sé cuál sea, la quinta vez que veo esta sección. Se aprenden cosas nuevas cada vez. Es muy bueno. Aparentemente dice lo mismo el curso una y otra vez, pero hay tantas formas en la mente que tienen que ser corregidas que es muy bueno. Bueno, entonces dice, solo los que dejan de juzgar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados o juzgados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Yo antes no me acuerdo por qué decía que, no sé si era con respecto a esto, que en la casa de Dios nada se pierde. O sea, tú estás contenido en la creación de Dios, por más que te escondieras en una encarnación donde eres un multihomicida o hiciste cosas muy malas y demás, en la casa de Dios nada se pierde. Entonces, perder algo no implica que desaparezca. Incluso si se te pierde algo en la calle, se perdió tu conciencia de dónde está, pero sigue estando. Incluso si quemas algo, si lo destruyes, nada se pierde, ¿no? Bueno, incluso a nivel físico, ¿no? Pero acá nos dice, afortunadamente perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Adelante, Margot, por favor. Gracias, Nina. Y justo eso que acabas de decir, bueno, a mí me pareció muy bonito porque lo tenemos como con las leyes de la física, que nada se crea ni se destruye, pero ahorita como lo pusiste, eso implicaría una manera diferente de ver como la desaparición del cuerpo físico de las personas que trascienden o que se unen a Dios, ¿no? Eh, entonces, el hecho de que no los podamos ver, porque pues vemos el cuerpo, ¿no? Pero más allá, como en las lecciones que dicen soy espíritu, pues los sentidos no están hechos para ver espíritus, ¿no? O ver espíritu, pero pues es muy bonito porque deja el cuerpo, pero sigue estando, solo se transformó de una manera invisible a nuestros ojos y me gusta mucho. Muchas gracias, Margot. Sí, también me va a servir mucho para el taller del sábado que es sobre la muerte precisamente. Voy a tomar nota. Yo voy a tomar. Pero sí está muy bien. El hecho de que no veas a alguien no significa que no esté ahí. Y por ejemplo, el más vivo de nosotros no tiene cuerpo. Eso es muy bueno. Aunque a nosotros nos parezca malo. Es que nuestra comprensión es aún reducida, ¿no? Bueno, luego dice, la paz es el patrimonio natural del espíritu. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Por eso el objetivo del curso es alcanzar la paz. Solo en una mente en paz se le puede encontrar a Dios. Entonces, objetivo del curso es la paz. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Entonces, tu herencia es el amor de Dios. Puedes negarte a aceptarla, pero tú no puedes determinar, no, que Dios me dé castigo y sufrimiento y no sé qué. No, a ti te corresponde todo el amor de Dios y así le corresponde a toda la creación, ¿no? Dice, el problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría.
Ahí le llama autoría y arriba le decía de la autoridad. Todo miedo procede en última instancia de negar la verdadera autoría. Entonces, todo miedo, todo problema, decía, todo miedo procede del problema o de aceptar la autoría, decía, de negar la verdadera autoría. Uh-huh. Uh-huh. Dice, la ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. También hay una parte, creo que no está en el curso porque se la dictó como notas personales a Bill Thetford, que era el ayudante de Helen Schucman, de que él se sentía, ¿cómo era? Creo que sí está una parte en el curso, pero dice que cuando te sientes deprimido es porque te juzgas que no eres, o sea, la creación de Dios es perfecta, es buena, tiene que ser perfecta, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes incapaz de algo y eso te genera tristeza o depresión, es porque estás afirmando, no soy hijo de Dios. O sea, bajo ciertos pasos o premisas lógicas te lleva a la conclusión lógica de que sentirse mal es decir, no soy hijo de Dios. Deprimirse es afirmar, no soy hijo de Dios. No sé quién es mi padre, quién sabe quién me creó. Entonces, yo me creé a mí mismo. En el fondo, eso tan inocente que dice, no, me siento menos, no soy hija de Dios, está afirmando también, yo soy mi propia autora. Yo soy el Satanás, para que lo veamos con otras palabras más feas. Entonces la depresión parece muy linda, pero no es tan linda. Es estar diciendo, yo no pertenezco a Dios, yo soy otra cosa, yo me creé a mí misma. Entonces es el problema de la autoridad. Detrás de toda linda y preciosa depresión o de toda víctima está este pensamiento, pues le podríamos llamar demoníaco, satánico, como ustedes gusten, pero el chiste es no reconocer la verdadera autoría o la autoridad de Dios. Dios es mi Padre, mi fuente, mi creador. Dice, y eso no es ofensa para Dios, es ofensa para nosotros mismos, porque nos vemos fragmentados. Dice, negar la autoría, que Dios es tu Padre, es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Entonces dice que es negar autoría, es verse fragmentado. Adelante, Gina, por favor. Fragmentado. Ajá. Adelante, bienvenida, Gina. Hola. Hola, buenas tardes. Precisamente eso que tú acabas de escribir, eso sería, por ejemplo, imagínate que yo voy a un concierto y veo a toda esa gente ahí adentro. Ese soy yo fragmentado, todo eso, toda esa gente, soy yo fragmentado. Eso es lo que quiero decir. Más bien, si los ves como separados, los juzgas, pues sí te ves fragmentado. O sea, no es, bueno, está hablando de una condición mental, no física, según yo. O sea, todo está hablando de qué ocurre en la mente cuando tú niegas la autoría de Dios. Entonces, eso te ofende. Bueno, sí, porque dice, la ofensa es para lo que es una ofensa contra ti porque te estás negando la razón de tu paz. Solo puedes estar en paz reconociendo lo que eres y eres uno con Dios, ¿no? Cuando no reconoces eso,
Entonces estás fragmentado. Ahí viene la separación, el pensamiento inconcebible y los juicios. Todos son diferentes a mí. Están separados de mí. Entonces juzgo y ya estoy fragmentada y en incertidumbre y en todo lo que... Todo problema viene del problema de la autoridad. No sé si me explico o si no te entendí bien, Gina. Según yo, que cuando vas a un concierto y ves muchos... Sí, entendí que es mental, yo lo estaba viendo a nivel físico. Ajá. Sí, muchas gracias, Gina. Pero pues como lo dices, ir a un concierto y ver muchísimas gentes, nos da esta idea de lo que ocurrió en la mente para que se proyectara ese pensamiento de separación y que así como vemos fragmentado el estadio en tantos cuerpos, 50,000, 60,000 cuerpos, los que sean, nuestro cuerpo está fragmentado en 3 billones de células, creo. No me acuerdo cuántos son, pero son billones. O trillones. Ay, son muchísimas células las que tenemos. Y eso es nada más es simbólico de lo que está ocurriendo en nuestra mente. En este momento estamos eligiendo separación. Bueno, pero cuando elegimos no juzgar, ahí estamos rectificando. Entonces estamos en esta práctica cotidiana. Lo que es un misterio es por qué, si una sola idea fue la que nos trajo aquí, ¿por qué no podemos decir una sola vez, quiero regresar a Dios y ya se deshace todo esto? Oh, eso nunca lo sabremos. Bueno, no sé cuándo lo sabremos, pero ¿por qué tenemos que repetir 800,000 millones de veces la misma cosa hasta que sea verdad? Nuestra creencia es muy fuerte y como ya la habíamos sostenido, la creencia en las ilusiones, ahora ya se nos hizo casi imposible devolver nuestra creencia a la verdad, quién sabe. Pero ojalá nada más con decir una vez, creo en Dios y es lo único que quiero en mi vida, ya se deshiciera la ilusión. Pero desafortunadamente no opera así. Adelante, Goyita, por favor. Sí, en hablando en la depresión, cuando una persona está muy deprimida y ya es cuando, bueno, sí es bastante su depresión como para suicidarse. Este es totalmente la ausencia de Dios, la separación totalmente de Dios. ¿Se puede decir que es eso? Cuando una persona es sí No. o yo lo estoy percibiendo mal. Sí, no. El que se suicida solamente lleva a cabo los pensamientos que todos los días tenemos todos. Cuando tú te enojas con alguien, o sea, te enojas, por ejemplo, te enojas con tu marido porque dejó la ropa donde no la debía dejar. Pensamiento de muerte. Ahí es un pensamiento asesino. La única diferencia entre el suicida y el que no lo hace es que en ese momento de su vida, él estaba escuchando tanto al ego que se dejó envolver por los pensamientos de muerte y lo llevó a cabo. Hizo una acción al respecto. Pero todos tenemos pensamientos asesinos todo el tiempo. Cada vez que juzgas es un pensamiento asesino. Entonces, cada vez que eliges al ego, ese es un pensamiento asesino. Y simplemente lo llevan a cabo. También la diferencia entre un psicópata, un criminal y un no criminal es aparente. Todos somos criminales en la mente egoica, que es una mente 100% asesina. Entonces todos somos tanto violadores como asesinos en esa mente egoica. Y del otro lado, la mente del Espíritu Santo es 100% amor. Entonces la diferencia es que en esa encarnación te tocó ser el malo de la historia. Y o el loco, porque pues un criminal, todos los criminales están dementes en algún... Si todos los no criminales estamos dementes, pues los criminales más. Como aquí en la realidad hay grados. Sí, no sería como muy diferente. Nada más lo que pasó es que también pudo haber que le tocó en esa encarnación tener cambios en su cerebro, o sea, tuvo pensamientos negativos que lo llevaron a desarrollar una depresión química. Entonces, pues ya, le tocó
Pero lo mismo, todas las enfermedades, los de cáncer, son suicidas. Todos somos suicidas. La muerte es suicidio, en cualquiera de sus formas. Bonita, fea, medianamente fea. Todo es suicidio. Ujú. Así. Gracias, Nina. ¿De qué, Goyita? Adelante, Isa, por favor. Y una consulta, nosotros todos tenemos el Cristo, o sea, todos estos fragmentos, a las personas tenemos el Cristo, pero eh, todos tenemos el mismo ego o son egos distintos y tenemos un ego en común. ¿Es el ego colectivo que le llaman? Mm, Pues podríamos verlo en nuestra experiencia cotidiana, parecen ser distintas mentes individuales y distintos egos, aunque en realidad fue uno solo. Hay un ego colectivo, vamos a llamarle el inconsciente colectivo, ¿no? Así es nuestra experiencia. En realidad todas las ilusiones son la misma ilusión y todo es lo mismo. Pero aquí nosotros pensamos como que yo pienso, yo soy dueña de este pequeño reino, que es el ego de Nina, y tú eres dueña de ese pequeño reino que llamas Isa. Y así. Nos vemos como fragmentados, como cada uno teniendo esa experiencia individual y al mismo tiempo la colectiva, que sería como lo que le llaman estos registros akáshicos y demás. Ujú. Entonces sí, así como lo describes en nuestra experiencia, así es. Parece que hay ego individual y ego colectivo también. Ujú. Aunque todo es una misma cosa. Excelente. Entonces, para terminar, decía que negar la autoría es verse fragmentado. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Luego ahí nos está diciendo primero, a ver, si eso es libre albedrío, entonces su voluntad está aprisionada. O sea, si estás aprisionado porque quieres, es parte del libre albedrío, entonces tu voluntad no es libre. El libre albedrío solo conduce a la libertad. Entonces el reconocer que estás aprisionado porque quieres es el principio de la libertad. Si es porque quiero, ahora quiero otra cosa, quiero liberarme, ¿no? Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. A ver, déjenme poner esto aquí, lo voy a copiar. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Entonces los juicios son los que nos aprisionan. Y dice, los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Entonces nos está diciendo que la voluntad es mucho más que el deseo. El deseo es algo inestable y no es un hecho, ¿no? Nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. Entonces, la voluntad es más fuerte que el deseo. Desear es un como pensamiento, pues yo desearía tal cosa. Pero hacer la voluntad es ejercer algo, es un hecho, ¿no? Dice, esta en realidad como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Entonces dice que nos debíamos hacer como esta plegaria a nosotros mismos. Se podría poner así como que mi voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Entonces no es que lo desee, es que sea mi voluntad, que mi voluntad esté unida a Dios. Es lo que estamos diciendo ahí también. Entonces que ahí estás diciendo, sé lo que soy y acepto mi herencia. Yo soy el reino de los cielos. De hecho, no sé si ya vimos esa parte donde
La del reino. Los regalos. La realidad del reino. Ah, no, esa está en el capítulo 7. Ujú. Porque ahí dice precisamente que tú eres el reino de Dios. Ujú. Y bueno, y la próxima es crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Ah, ese también está buenísima. Eso se hace mucho más específico o explica más cómo es que en la experiencia cotidiana, en la vida, aplicamos lo del problema de la autoridad, cómo se manifiesta en nuestra experiencia, así como personas. Entonces es muy buena esta. Y también la formación de un yo, de la autoestima y de cómo nos forjamos este concepto del yo. Está buenísima la sección que viene. Bueno, tal vez así diga de todas las secciones del curso, porque sí siempre digo, esta es muy buena y aquella también, y todas son buenísimas. Bueno, entonces, déjenme ver cómo fueron las tareitas. Pues vamos a concluir como iniciamos, dándole gracias al Espíritu Santo por este encuentro. Agradecemos por su propósito de santidad que está en todas nuestras relaciones y le agradecemos porque Él está a cargo del plan de salvación. Gracias Espíritu Santo, gracias a nuestro hermano Jesús, que es nuestro guía, y gracias a cada uno de nuestros compañeros por su mente plena y receptiva y por todos los esfuerzos que hacen por perdonar, les agradecemos. Muy bien, y pues gracias por este encuentro, gracias a todas por su paciencia, su tiempo, y gracias a nuestras lectoras Goyita e Isa. Muchas gracias.